Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Timoteo 1, 12. Dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta fue la última epístola que Pablo escribió antes de ser martirizado por su fe en el Señor. Pablo está volcando su corazón a su amado Hijo en la fe para que él pueda perseverar en el Evangelio en medio de un mundo hostil al Evangelio. Mira el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice así: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos permite obedecer al mandato de proclamar el Evangelio eterno y dejar el resultado, cualquiera que sea este, en las manos del Señor. Y Pablo fue un ejemplo de esto. Mira ahora el capítulo 2, versículo 9, Pablo dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, de un delincuente. Pablo sufrió por su predicación fiel. El resultado de su proclamación del Evangelio se lo dejó al Señor, y ahora él, por la soberanía de Dios, está en la cárcel. Pablo no diluyó el mensaje, no lo adaptó para que sonara de una manera agradable al oído de sus oyentes. Pablo no usó el Evangelio para un beneficio personal, no le dio un toque tratando de cambiar algunas palabras del Evangelio para no ser tan ofensivo a las conciencias cauterizadas de quienes estaban perdidos en sus delitos y pecados. No. Pablo anunció las buenas noticias de salvación como un heraldo fiel. Nota el versículo 11 en tu Biblia. Pablo dice: fui constituido predicador. Ese es un heraldo. Y en el versículo 12 que hemos leído, Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pablo, como un predicador fiel, ahora está justamente en la cárcel por esa predicación fiel. Esa cárcel en Roma que mostramos el domingo pasado, una cárcel horrible, nauseabunda, terrible en las condiciones para sobrevivir. Cuando Pablo dice acá que él está padeciendo, él no está exagerando en lo que está diciendo. Pablo realmente está sufriendo corporalmente y también agravios, injusticias, abandonos, traiciones. Él en verdad padeció. Y Pablo dice: por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No se avergüenza, dice Pablo. Esto significó que en esa cárcel un soldado romano que le custodiaba, o un preso que compartía esa celda en la que Pablo estaba, o cristianos fieles como Timoteo, estaba Lucas, médico amado, estaba Onesíforo, ninguno de ellos siquiera escuchó alguna vez alguna queja del apóstol Pablo que les permitiera aún soslayar de que Pablo se estaba avergonzando del Evangelio, porque Pablo nunca se quejó
de que él no usó una estrategia adecuada para que no lo encarcelaran. Y porque no lo usó esa estrategia adecuada, ahora está sufriendo en esa cárcel. No. Pablo predicó el Evangelio como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No se avergonzó del mensaje, no se avergonzó tampoco de su Señor, quien le constituyó un predicador hasta el final de sus días. Por eso es que en 2 Timoteo 4:6 Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nótalo, he peleado la buena batalla. Pablo sabe lo que es pelear la batalla de la fe, que de paso es buena esa batalla. He acabado la carrera. Pablo sabe lo que es perseverar en Cristo. He guardado la fe. Pablo no se desvió de la doctrina de la palabra de Dios. Pablo terminó su carrera fiel al Señor hasta el último suspiro y no se avergonzó. ¿Cómo alguien puede mantenerse así, con esa resolución de vida cristiana? Mira el versículo 12 nuevamente. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y aquí está el punto clave de lo que vamos a ver en esta mañana, en este pasaje bíblico que hemos leído. Ahora, vamos a tratar dos puntos de enseñanza. El primero de ellos va a tomar gran parte del mensaje y tendremos un segundo punto, así que lo irás viendo nuevamente, va a tomar gran parte del mensaje, el primer punto y el segundo también estaremos terminando. Mira el primer punto, es viviendo con convicciones espirituales. ¿Cómo puede alguien mantenerse con una resolución firme para no avergonzarse del Evangelio? Viviendo con convicciones espirituales. Ese fue Pablo, un creyente que tuvo profundas convicciones espirituales, que le ayudaron a avanzar en el propósito divino. ¿Recuerdas el domingo pasado? Estuvimos viendo capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo menciona el propósito divino para los cristianos, un propósito que se diseñó desde antes que este mundo comenzara y cuando arrancamos nuestra vida con Cristo, ese propósito eterno comenzó a plasmarse y a verse en nuestro diario vivir. No conforme a nuestras obras, dice Pablo en el versículo 9. La vida cristiana no puede vivirse de acuerdo a nuestros propios planes que podamos tener de ocurrencia de cómo es la vida en Cristo. No es conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Dios mismo ha diseñado la salvación y Dios mismo ha diseñado la manera que tenemos que vivir siendo salvos y habiendo sido rescatados por Él. De tal manera de que Pablo tenía convicciones espirituales que le ayudaron a poder vivir conforme al propósito divino, y Pablo tuvo convicciones espirituales que le ayudaron a sostenerse en las pruebas que él experimentó a lo largo de toda su vida en Cristo. Miren, por favor, algunas de las pruebas que Pablo tuvo que experimentar. Cuando leamos esto, trata de ponerte un poco en el personaje de Pablo, experimentar estas pruebas de alguna manera en tu vida, en tu cuerpo. Mira, 2 de Corintios 11, 23, Pablo dice así, yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez,
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué pruebas experimentó Pablo? ¿Cómo pudo sostenerse en todas ellas? Por las convicciones que Dios le había ido enseñando en su vida en Cristo. Hasta el momento que él escribe ahora que está en prisión. Y Pablo dice, yo sé a quién he creído. Las convicciones de Pablo estaban ancladas en la persona de Dios. La seguridad de Pablo no se encontraba, digámoslo así, en un sistema teológico que él podía tener estructurado en su mente, la manera de poder interpretar la palabra de Dios, ni tampoco Pablo encontraba su seguridad en sus años de experiencia de vida cristiana, aunque los tenía, ni tampoco Pablo encontró su seguridad en su personalidad osada, carácter que tenía, no, sino en la persona de Dios. Pablo tenía su plena confianza en un Dios que es fiel, es fiel. Pablo no dice, yo sé a qué he creído, sino yo sé a quién he creído, y ese es Dios. El verbo he creído indica algo que comenzó en el pasado y que tiene sus resultados continuos a lo largo del tiempo de nuestra vida en Cristo. Así es la fe en el Señor. Dios, cuando nos salva y nos rescata, nos da el don de la fe. Es un regalo divino para que podamos creer en Él. Cuando hemos comenzado la vida en Cristo, con esa fe que Él nos ha dado, a partir de ahí comenzamos a ver el resultado continuo de esa fe que comenzó un día porque Cristo nos salvó, pero que continúa a lo largo de la vida en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios perfecciona su obra en nosotros. ¿Cómo la va a perfeccionar? Porque la empezó un día, pero viene ahora trabajando momento a momento, día a día en nuestras vidas, porque así Dios le ha placido hacerlo. Hermano, no tienes que dominar todas las doctrinas y profundidad bíblica. Nadie de aquí lo domina. Nadie de aquí ni siquiera puede acercarse a la profundidad de la palabra de Dios. Pero con lo que Dios te ha dado el día de hoy, con lo que Dios ha ido trabajando en ti el tiempo de tu vida en Cristo, y has ido aprendiendo lecciones espirituales que se han grabado en tu mente y corazón, con eso que Dios te ha dado el día de hoy, tienes que llegar a la convicción de decir, yo sé a quién he creído, con las promesas de su palabra, con la persona de Dios mostrada aquí en las Escrituras, que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Recuerdas a Pablo cuando era Saulo de Tarso, un asesino, terrible asesino? Le tenían miedo a Pablo porque mandaba asesinar, tenía poderes religiosos que le permitían ir a pueblos y arrasar con los cristianos. Y yendo con ese propósito camino a Damasco, conoces la historia, Dios en su soberana voluntad había planeado quebrantar a este hombre. Y en camino a Damasco lo tocó, lo quebrantó, le dio el don de la fe. Pablo creyó en Jesucristo el Salvador. Y a partir de ahí, Dios ha ido trabajando en su vida hasta este mismo punto en el cual se encuentra ahora, en su última prueba, en esa cárcel terrible en la cual Pablo está escribiendo esta segunda carta. Son las enseñanzas de la palabra de Dios para los fieles, los creyentes, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios va a ir trabajando en tu vida. Si eres de Cristo, vas a entender esto. Y has experimentado situaciones que te han llevado a la cruz. Has experimentado momentos donde te ha hecho doblar rodillas. Has experimentado crisis en tu vida de tal manera que te han quebrantado delante de Dios.
Y eso es el trabajo divino, maravilloso y soberano en tu vida, para la cual un día te dio el don de la fe. Mira el testimonio del salmista en el Salmo 73. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quiero que entiendas que estas palabras que está escribiendo el salmista no es para adornar una poesía, como los salmos eran poesías, y para decir algo y ponerlo de una manera muy poética. No, el salmista está confiando en su Señor. Es un hombre que ha ido conociendo al Dios de la Biblia. Miren lo que dice el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Nótalo, el salmista está realmente probado, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es un hombre de fe que ha aprendido a asimilar a este Dios de la Biblia, a ese Dios que es fiel, querido hermano. Recuerda que es nuestra fe la que va a ser probada como en un horno de fuego. Eso es lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6. Pedro dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, ese es en Cristo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ahí está la voluntad de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nota, para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí están las convicciones espirituales de un creyente. Son convicciones que no han sido grabadas en el corazón porque leí una separata o estoy leyendo un buen libro cristiano o porque sé algunas historias del Antiguo Testamento, pero que no han causado ningún impacto del cielo en mi corazón. No, sino que son aquellas lecciones espirituales de las Escrituras llevadas por el Espíritu Santo, que Dios las está metabolizando en mi vida espiritual, conociendo al Dios eterno. Pablo o Pedro aquí dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Cuando estás pasando, sí, una prueba, es tu fe. Las convicciones de tu fe es la que te van a mantener de pie. No lo que escuchaste allí y de alguna manera lo tienes ahí todavía en el cuarto de tu corazón como una reserva allí que algún día quizá lo puedas sacar a luz. No. Es lo que se ha metabolizado en tu corazón. Y eso es lo que te va a mantener. Lo que aún no, Dios va a trabajarlo para que podamos juntos, como hijos de Dios, aprender las lecciones del cielo. Nota que esta fe es más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sí, para purificarlo, dice, sea hallada, ahora la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tienes que pedirle al Señor, pídele al Señor que Él afiance tu fe en Él, que profundices en el Dios de la Biblia y que Él ponga convicciones de tal manera que no te avergüences ni del Señor, ni te avergüences de su palabra. Y mira por favor que esta convicción que tenía Pablo va a declarar ahora en el mismo versículo 12, nótalo, y estoy seguro. Recuerda, Pablo ha dicho, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no tenía ninguna duda de lo que Dios es. Dios es poderoso para guardar mi depósito. Aquí mi depósito, Pablo lo identifica, lo relaciona con mi vida o la vida de un creyente, con todo lo que Dios le ha dado a ese creyente para que pueda vivir para el Señor. Dios ha depositado en la vida de un creyente todos los recursos espirituales para que podamos vivir para el Señor. Ahí está su palabra, ahí está el Evangelio, el Espíritu Santo, sus promesas. Es la vida del creyente. Y Pablo dice, Dios es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, con todo lo que Dios me ha dado para aquel día. Y mira que esta es una enseñanza que Cristo mismo lo
lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Cristo dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nota ahora, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor va a preservar a los suyos, va a preservar, va a guardar mi depósito, mi vida y todo lo que Él me ha conferido como hijo de Dios para caminar con Él. Mira el versículo 29, mi Padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos y nadie, a las ovejas, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez más, tenemos la seguridad, los salvos, de estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la seguridad de estar en las manos de Dios Padre. De tal manera que nadie las puede arrebatar. Nadie nos puede tocar, tan solo con el permiso soberano de Dios. Y cuando Dios permita que alguien nos toque, o que tengamos una prueba, o que tengamos una crisis de alguna manera, en ese momento Dios cumple su palabra, porque nada nos podrá alejar de Él. Porque la promesa de Cristo es que nos va a preservar, guardará mi depósito, mi vida, todo lo que Dios me ha dado para aquel día. Y Pablo tenía esa seguridad, que en esa cárcel fea, horrible, que nadie quería estar, más de uno pudo sucumbir ahí sin soportar ese tremendo lugar y lo que Pablo estaba padeciendo ahí. Pero Pablo sabía que en ese lugar oscuro y feo, Dios estaba preservando su vida, porque así Dios lo había prometido. ¿Qué te puede alejar de Dios si eres hijo de Dios? Nada, nada. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar de Cristo? ¿Eres de Él? Nada, nada. Tú, por supuesto, vas a tener momentos donde vas a tambalear, pero allí tienes que tener la convicción espiritual, la seguridad que tuvo Pablo, que Él guardará tu vida, tu depósito para aquel día. Aquí la palabra guardar viene de un término militar que significaba cuando se le daba a un soldado algo para cuidar y que tenía que cuidarlo con su propia vida. Y cuando Pablo dice que Dios es poderoso para guardar su vida, está pensando en el comandante general de los ejércitos celestiales, Dios mismo, que es poderoso para guardarla y cuidarla, y que ahora, en esa prueba, está en las manos del Señor. Una convicción espiritual que a Pablo no le permitió avergonzarse del Evangelio, ni decir nada, ni hacer nada, que esos soldados, que los presos o sus amigos en la fe pudieran soslayar, ni siquiera que Pablo se está quejando del Evangelio de Jesucristo. Pero mira ahora versículos 12 y 14, porque hemos leído el versículo 12, dice, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero el versículo 14 dice, Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nota, una vez más, versículo 12, Pablo dice, Dios es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, todo lo que Dios me ha dado. Aquí está su palabra, el Evangelio. Y el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, tú, Timoteo, guarda el buen depósito. Dentro de ese depósito de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, hay un buen depósito que es el Evangelio de verdad.
el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio de salvación. Ese es el buen depósito que Timoteo y todo cristiano debe cuidar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La enseñanza es la siguiente. La enseñanza es que el Señor es poderoso para guardarnos y preservarnos y tenernos en sus manos sin que nadie nos arrebate. Pero tú, querido hermano y hermana, guarda el buen depósito del Evangelio como un soldado de Cristo que es capaz de dar su propia vida para que este Evangelio que Dios ha depositado en su iglesia no sea afectado. Y hazlo en las fuerzas del Señor, porque la palabra de Dios dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú tienes que cuidar celosamente el Evangelio dado una vez a los santos. No puedes descuidar su contenido ni su proclamación, porque la siguiente generación puede perderlo todo. Tú encárgate que esto no suceda mientras Dios cuida y guarda de ti. Iglesias en Europa, hoy en día, lugares donde se reunía la familia de Dios, un lugar como este, digamos, en Europa. Hoy en día, esos lugares son museos, son restaurantes, son bares, lugares donde los jóvenes van para divertirse, pasarla bien. Lo estoy poniendo ahí entre comillas, por supuesto. Iglesias que perdieron el Evangelio a lo largo del tiempo. No lo cuidaron. Congregaciones donde no hay niños ni jóvenes redimidos por la sangre de Cristo, sino una generación que está pasando sin dejar absolutamente nada del Evangelio. Si perdemos el Evangelio, lo hemos perdido todo. Si perdemos el Evangelio, dejamos de ser iglesia. Y tú estarás jugando a la religión evangélica y estarás jugando a la religión evangélica con tus hijos y tus nietos o con cualquier persona que puedas reunirte. Pero no seremos iglesia. Y recuerda, por favor, que el Evangelio de la gracia no es tu testimonio personal. Si alguien te dice, predica con tu vida, no te está enseñando toda la verdad de Dios. Porque la predicación es una proclamación. Es decir, si queremos predicar el Evangelio, tenemos que proclamar el Evangelio, abrir la boca y proclamar el Evangelio. Ciertamente tu conducta, tu testimonio de vida es un respaldo al Evangelio que tienes que ser predicado y proclamado, pero tu vida en sí misma no es la predicación de la palabra de Dios. La gente podrá verte y decir que eres una buena persona, que te portas bien, que eres íntegro, íntegra, que tienes, ciertos hábitos morales, éticos en tu vida, pero ahí nomás pasa. Si hay gente que te conoce, que eres cristiano, podrá decir, es que es su religión y tienen ciertas prácticas morales de su religión. Pero la única manera que esa persona puede escuchar el Evangelio de la gracia es que tú puedas proclamárselo. Y eso está abriendo tu boca, hablando de Cristo Jesús. El Evangelio tampoco es algunos consejos que tú puedes dar a algunas personas. A veces los creyentes dicen, pero yo estoy aconsejando a alguien, bien por ello, gracias a Dios. Puedes darle un buen consejo a una persona, sí, puedes darle un buen consejo bíblico, pero necesitas hablarle de la salvación en Cristo. El Evangelio tampoco es un método de evangelización, que existen tantos en el mundo evangélico y que puedas dominar un método a ojos cerrados, pero si tú dominas un método de evangelización y no proclamas el Evangelio de Jesucristo, no has hecho absolutamente nada. Pablo dice que el Evangelio en Corintios es que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que Pablo declaraba en Romanos capítulo 1, cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dile todo lo que tú quieras a una persona, pero tus palabras no son el poder de Dios. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Es un evangelio de alguna manera hasta sencillo de poder proclamarlo, pero en eso Dios se glorifica. Y cuando alguien proclama el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios se suelta para tocar y quebrantar a un pecador que necesita de Cristo. Pablo va a decir a la iglesia de Corinto, el contexto es que había filósofos griegos. La disertación de los filósofos griegos era extraordinaria, ¿no? Se paraba a alguien a hablar, a disertar, y era impactante realmente. Pablo va a decir en 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, la sabiduría griega, y de excelencia de palabras en el modo de disertación que tenían los filósofos griegos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí está el Evangelio. El Evangelio apunta al Hijo de Dios muriendo en una cruz, derramando su sangre por el pecador y perdido en sus delitos y pecados. En esa cruz Cristo pagó el precio total de nuestras maldades y pecados. Pablo defendió el Evangelio como un soldado fiel hasta con su propia vida. Por eso está en esa cárcel. Mira lo que les dijo a las iglesias de Galacia, en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Habían entrado falsos maestros, estaban cambiando el Evangelio. Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo no se cansaba de decir enseñanzas y repetirlas cuando la iglesia no las entendía. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso significa bajo maldición y maldición de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo sabe que si se cambia el evangelio, el contenido del evangelio, dejaría de ser evangelio. El Señor ha hecho una entrega solemne a su iglesia, un tesoro que se llama justamente evangelio. En 2 Corintios 4:7 dice Pablo, tenemos este tesoro, se refiere al evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro eres tú y yo. No tenemos nada de valor. El valor es en el evangelio. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo, entregándole el tesoro del evangelio. Justamente somos vasos de barro y el evangelio es el tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor es poderoso para guardarnos, pero tú, querido hermano y hermana, guarda el depósito del evangelio. Tú tienes que hacerlo en tu propia vida, los que están alrededor tuyo, los que vienen detrás tuyo. Y mira por favor que el Señor nos guarda, hemos leído en el versículo 12, hasta para aquel día, hasta el final. Nota versículo 12 nuevamente, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y aquel día se refiere al tribunal de Cristo, cuando todos los creyentes, los salvos, estemos delante de ese tribunal y Cristo en su soberana voluntad entregará laureles a aquellos hijos que han vivido en este peregrinaje hacia la patria celestial para la honra y la gloria de Dios. En 2 Corintios 5:10 Pablo dice, porque es necesario, nótalo, que todos nosotros, ahí están los salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para un juicio, porque ahí están los salvos justamente, no es para ningún juicio,
sino que es para que cada uno, acá están los salvos, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa última frase de sea bueno o sea malo, justamente se refiere si un creyente vivió para la exaltación y la gloria de Dios o vivió simplemente su vida cristiana de acuerdo a sus obras, pensando en lo que él piensa que es la vida en Cristo, pero no el propósito suyo por el cual Dios nos salvó, que es para la gloria y exaltación del Señor. ¿Te estás conduciendo como un hijo de Dios, esforzándote para darle la gloria a Dios en todo lo que emprendes? Pablo tenía convicciones de fe. Casi para terminar su carta, mira, capítulo 4, versículo 8, hablando del tribunal de Cristo, Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, tribunal de Cristo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, Pablo sabía que esa nauseabunda cárcel, los que estuvieron el domingo pasado vieron la foto, esa nauseabunda cárcel era pasajera. Pero un día estaría con su Salvador y Señor. Esa es convicción de fe. Recibiendo el laurel que el Señor quiere dar en su soberana y única potestad para sus hijos. Viviendo con convicciones espirituales. Dijimos que esto era la gran parte del mensaje. No te asustes, hermano. Ahora el segundo punto, que es viviendo en la fe y el amor verdadero. Y trataremos un solo versículo ahora, el versículo 13. Porque Pablo dice acá, retén, conserva la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Se refiere a la palabra de Dios, las sanas palabras. En las Escrituras tenemos la verdad y la forma de Dios en el sentido de todo lo que necesitamos para la vida en Cristo. Son las sanas palabras. La palabra de Dios es la verdad sola, es divinamente inspirada, divinamente revelada, es la palabra absoluta, es la palabra perfecta, es la palabra de Dios suficiente, es la palabra en la que encontramos todo lo necesario para la salvación y es la palabra en la que encontramos todo lo necesario para vivir la vida en Cristo. En la palabra de Dios encontramos todo, es la forma de Dios, no es mi forma, es la forma de Dios en lo que Él nos ha dejado en las Escrituras. Y Pablo dice, retén, conserva la forma de las sanas palabras que de mí oíste, nótalo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, como todo cristiano, debe ser valiente para guardar el depósito del Evangelio, estamos viendo aquí. Pero ahora Pablo da el equilibrio necesario por cuanto estas convicciones espirituales fuertes que debe tener todo creyente deben abrazarse en la fe, dice el texto, confiando en el Dios que ha entregado esta palabra, pero también deben enseñarse y proclamarse en el amor en Cristo Jesús. Es decir, cuando defendemos o cuidamos la palabra de Dios, el evangelio de verdad, y lo proclamamos o lo enseñamos sin amor, la respuesta que encontramos, la reacción que encontramos, no necesariamente es por la verdad que estamos proclamando, sino por la manera tan ingenua y problemática y espiritual, tan poco espiritual, de poder presentar esta palabra de verdad en la cual la gente al vernos que somos belicosos o al vernos que no tenemos paciencia con ellos explicándoles las Escrituras, eso va a crear una reacción negativa a la proclamación del Evangelio. Y Pablo le da un equilibrio acá. Pablo dice a Timoteo, tienes que conservar la palabra de Dios, la forma de las sanas palabras de Dios, pero hazlo en la fe, confiando que Dios lo ha entregado, pero también en el amor. Entrégalo al perdido de tal manera que tengas compasión y bondad con ese incrédulo perdido.
En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso significa alguien que le gusta pelear, discutir, siempre tener conflictos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sí, vas a sufrir críticas y te van a decir, bueno, tú y tu Biblia y tú y tu religión, tú sabes, te lo deben haber dicho. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí están los inconversos, aquí están los incrédulos. Claro, uno tiene que discernir hasta qué punto uno va a llegar, al menos. Recuerden que en las mismas cartas Pablo nombra a Himeneo y Alejandro, a Fileto en la segunda carta. Eran maestros de la iglesia de Éfeso, se desviaron de la doctrina, no estaban andando bien en Cristo, les trataron de ayudar, no quisieron. Ustedes saben la historia, fueron expulsados de la iglesia. Hasta cierto punto vamos a poder ayudar, pero mientras haya una oportunidad, hazlo, amado hermano. Hazlo amablemente, apto para enseñar. Aun cuando te critiquen o digan algo feo, sufrido, el texto dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nota que Dios da el don del arrepentimiento, es por gracia, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Nosotros no sabemos si la gente se va a arrepentir o no, pero tenemos que proclamar el Evangelio de verdad con la actitud correcta, de bondad y compasión por los perdidos. Eso mismo, hacerlo en fe y en amor, es para la iglesia cristiana también. Quizá conozcas a un creyente inmaduro, está creciendo en el Señor, cree algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que enseñarle, disipularle, formarle en amor. En Efesios 4:15, Pablo dice, siguiendo la verdad en amor. Ahí está la iglesia de Cristo. Crezcamos, ahí está el propósito, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aunque no vamos a tener un fundamento débil doctrinal, tampoco debemos tener un amor débil para presentar esta palabra de Dios. Ayuda a tu hermano en Cristo que está esforzándose por crecer. Usualmente aquí en el Perú, cuando se habla de la comunión cristiana, ¿en qué están pensando las personas? En ir a comer, ¿no es cierto? Y ahí acabó la comunión cristiana. No, la comunión cristiana no es para ir a comer, tomar un lonchecito o después de las reuniones, tu caldo de gallina, ¿no es cierto? Puedes hacerlo, por supuesto. Pero ayuda a tu hermano y a tu hermana en Cristo, que sabes que no están dando bien en algo. Búscale aparte, háblale, muéstrale el amor de Cristo con las Escrituras. No es para comer allí y se acabó y después de unos jajaja, jojojo, jijiji, acabó todo. No, esa no es la comunión cristiana. Eso lo hace hasta un incrédulo. Pero los cristianos nos ayudamos mutuamente, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y avanzar juntos hacia la madurez en el Señor como iglesia. Retén, sí conserva la doctrina. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuídala con esmero, pero hazlo en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Viviendo en la fe y amor verdadero. Vamos a orar.